Bondadoso Padre Celestial, la oportunidad de estar en esta noche reunidos en este humilde lugar. Lo hacemos con el propósito de estudiar su palabra y lo hacemos con un espíritu de agradecimiento por su misericordia y su amor, manifestado hasta este momento hacia cada uno de nosotros. Colocamos esta iglesia, estas personas en tus manos y pedimos la dirección del Espíritu Santo al estudiar su santa palabra. Son bendiciones que agradecemos en los méritos de su Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos, hermanos, al último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías. Y solamente vamos a estar tocando aquí toda la semana Biblia. Vamos a tocar Biblia toda la semana. Nos vamos a dedicar solamente, hermanos, a medida que vayan pasando los días, iremos conociéndonos mejor, iremos tomando un poco más de confianza, etcétera. Pero debido al tiempo y a la temática que tenemos que ir directamente al tema. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Es un libro relativamente corto. Y el capítulo 4, el último capítulo, el versículo 5, ahí está nuestro texto básico. Malaquías 4:5. Dice: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahí se termina el libro de Malaquías. Y termina con una promesa, que Dios enviaría el profeta Elías antes que viniera el día grande y terrible de Jehová. Listo, ahí quedó eso. Resulta que como en el Antiguo Testamento el profeta Elías fue trasladado al cielo en un torbellino con carro y caballo de fuego, o sea, Elías no murió, parece que esta profecía, Malaquías 4:5, como que era mal interpretada, porque si Elías se ha llevado al cielo sin ver muerte, y el Señor dice que enviará el profeta Elías, parece que se interpretaba que ese profeta Elías iba a descender nuevamente del cielo. Pero ¿qué fue lo que quiso Malaquías decir? Que Dios enviaría el profeta Elías antes que viniera el día grande y terrible de Jehová. Ahí quedó, ahí termina el Antiguo Testamento. Nos vamos al Evangelio de Lucas y vamos a mirar el capítulo 16. Lucas, el capítulo 16. Acostumbra a dar dos consejos. Uno, buscar rápido las citas bíblicas que les doy. Y dos, mientras yo no esté leyendo, usted no está leyendo. Y así vamos a entender mejor. Lucas 16, verso 16 dice: La ley y los profetas eran hasta Juan. Esto lo está diciendo el Señor Jesús. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Noten eso. La ley y los profetas eran, ¿qué? Hasta Juan. Hasta Juan. Uno hace la pregunta, hermanos, ¿acaso la ley y los profetas no señalaban era a Jesús? ¿Por qué dice eran hasta Juan? Otra pregunta. ¿Cuál ley y cuáles profetas eran hasta Juan? ¿De qué ley está hablando? Ahora, para entender la primera pregunta, la ley y los profetas eran hasta Juan, nos vamos a otro texto que está en Mateo, el capítulo 11. Ahí nos va a ayudar a entender un poquito mejor qué es eso de la ley y los profetas eran hasta Juan.
Mateo 11:13, mire lo que dice. Porque todos los profetas y la ley profetizaron ¿hasta dónde? Hasta Juan. Ahí está un poquito más aclarado Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Aquí lo aclara mejor. Porque todos los profetas y la ley profetizaron ¿hasta dónde? Hasta Juan. Ahora, ¿de qué ley, de qué profetas está hablando el Señor Jesucristo? Para entender eso mejor, la ley y los profetas, porque algunos dicen, ¿se da cuenta que la ley era hasta ahí? Después de que Jesús vino, los 10 mandamientos quedaron abolidos, porque dice que la ley era hasta Juan. Pero ahí está hablando de los 10 mandamientos. La ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Está hablando de los 10 mandamientos? Miremos Lucas capítulo 24. ¿De qué ley está hablando? Y voy a leer Lucas 24:27. Me imagino que ya lo tendrán. Toca buscar rápido esto. Lucas 24:27 dice: y comenzando ¿desde quién? Desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lo que de él, ¿de quién? Del Señor Jesús. Ahora, el verso 44 aclara un poquito más el verso 27. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde, hermanos? En la ley de Moisés. Es lo mismo que dice el verso 27, comenzando desde Moisés. Pero aquí aclara la ley de Moisés. En los profetas y en dónde más. Y en los salmos. ¿Será que me pueden colocar atención? ¿De qué? A ver, la ley de Moisés, los salmos y los profetas, ¿de quién profetizaban? ¿A quién anunciaban? Al Señor Jesús. Pero Jesús dice en Lucas 16:16 y en Mateo 11:13 que la ley y los profetas eran hasta Juan. Al fin, ¿hasta quién? ¿Hasta Juan o hasta Jesús? Ahí dice hasta Juan. Pero yo encuentro que la ley y los profetas y los salmos profetizan es de Jesús. Ahora, la ley de Moisés, ¿a qué se le conocía como la ley de Moisés en el Antiguo Testamento? A lo que escribió Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Job, pues lo dejamos a un lado. Ahí no hay de ley. Pero díganme algo de Génesis que anunciara al Mesías. Génesis 3:15. La promesa de la simiente que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Y por ahí en Gálatas 3:16 dice que la simiente era Cristo. Ahí está anunciando el ministerio de Cristo. En Génesis 22, cuando se le dice a Abraham que sacrifique a Isaac. Y luego viene un carnero y toma el lugar de Isaac. Y el Señor Jesús dice en San Juan 8:56, dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Es decir, Abraham vio en ese carnero un símbolo del Señor Jesucristo, y lo vio y se gozó de un redentor. Aunque yo creo que el gozo de Abraham fue doble, porque se le salvó el hijo. Si no es por el carnero, aparte de que en realidad, hermanos, Isaac no podía morir. Isaac no podía morir, no debía morir. No le voy a hablar ahora por qué, pero Isaac no podía morir, no debía morir. Entonces, encuentro que en Génesis algo de lo que sucede allá está señalando al futuro Salvador. Algo de Éxodo, ¿recuerdan algo de Éxodo que anunciara al futuro Mesías? Por ejemplo, Éxodo 12, la Pascua. Pablo dice en 1 Corintios 5:7 que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por ejemplo, en Éxodo 17, la roca herida.
Y la roca, dice 1 Corintios 10, 1 al 4, la roca era Cristo. Algo de Levítico, ¿se acuerdan? Algo de la ley de Moisés, Levítico. Por ejemplo, por ahí en Levítico 25, 4 al 9, se habla del pan de la proposición. Eso era un símbolo de Jesús. ¿Sabe que las primeras 4 o las primeras 3 fiestas judías, la Pascua, los panes sin levadura y las primicias, tenían que ver con el ministerio del Señor Jesucristo? Algo de números, ¿se acuerdan algo de números? Por allá en el libro de números se habla de una serpiente de bronce. ¿Se acuerda? Que Moisés tuvo que colocarla sobre una asta y el que mirara a esa serpiente quedaba sano de las mordeduras. Y en Juan 3:14 el Señor Jesús dijo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en Números 21, 4 al 9, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En Deuteronomio 18, 15 y 18 se profetiza de un profeta, como yo, dice Moisés. A él oiréis. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles se lo aplica al Señor Jesucristo, ese profeta. Entonces vemos, hermanos, que toda la ley de Moisés, ¿a quién apunta? Díganme algo de los salmos que anunciara el ministerio de Jesús. Salmos. Uy, hermanos, hay una cantidad de simbología en los salmos respecto a Jesús. Pero ¿qué tal el Salmo 22, por ejemplo? ¿Sabe cómo empieza el Salmo 22? ¿Sabe cómo empieza? El verso 1. Empieza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién dijo eso? El Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y el Salmo 22 y el Salmo 69 sí que tienen que hablar del ministerio de Cristo en la cruz del Calvario. El Salmo 22 dice que su ropa se la rifarían. El Salmo 69 dice que le darían a beber vinagre, hiel. Y todo eso sucedió. El Salmo 16:10 profetizaba la resurrección de Cristo. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y el cuerpo de Cristo no se corrompió. Antes de que su cuerpo se corrompiera, el Señor lo sacó de la tumba. Díganme algo de los profetas que anunciaron el ministerio de Cristo. Los profetas. Isaías 7:14 dice que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo. Y en Mateo 2 se le aplica eso a Jesús. Por allá en Miqueas 5:2 profetizaba que Jesús nacería en Belén de Judá. Y en Mateo 2 se le aplica a Jesús. En Oseas 6:2 dice que él resucitaría al tercer día, y al tercer día resucitó. En Zacarías 9:9 profetiza que él entraría sentado en un burrito a Jerusalén. Así sucedió. Zacarías 12:10 profetizaba que lo venderían por 30 piezas de plata. Así sucedió. Mejor dicho, hermanos, todo el ministerio del Señor Jesús estaba representado no solamente en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, en los salmos y los profetas, en muchos tipos, en muchos símbolos, en muchas figuras. Bueno, si nos dedicásemos solo a eso, nos iría toda la semana aquí, analizando solo de eso. Así que la Biblia dice, en Lucas 24, 27, 44, ya lo leímos, que todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Pregunto otra vez, entonces la ley de Moisés, los salmos y los profetas, ¿a quién anunciaban? Al Señor Jesucristo. Pregunta, ¿está claro eso? ¿Estamos convencidos que es a Jesús? ¿Sí o no? Bueno, entonces viene la pregunta. Si todo esto anuncia al Señor Jesús, ¿por qué Lucas 16:16 y Mateo 11:13 dice la ley y los profetas eran hasta Juan? Y para eso, otra pregunta. Para contestar esta pregunta, hago otra pregunta. ¿Juan el Bautista era un profeta? ¿O qué era Juan? ¿Juan el Bautista era profeta o qué era Juan?
¿Pero era profeta o no era profeta? ¿Qué dicen? Preguntémosle al Señor Jesús en Lucas capítulo 7. Vamos a Lucas el capítulo 7. Y miremos qué dijo el Señor Jesús de Juan. San Juan 7, 24, voy a leer desde el 24. Juan 7, 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Verso 25. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. 26. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que qué. Y más que profeta. Pero me interesa más el 28. Lea el verso 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay qué. No hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Hermanos, colóquenme atención aquí. Entre los nacidos de mujeres no hay qué. Mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús. Entonces, ¿Juan el Bautista era un profeta? ¿O no era profeta? El mayor profeta. Yo pensaba que el mayor profeta o los profetas mayores eran Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Pero el Señor dice que hay uno mayor. ¿O no? Isaías escribe 66 capítulos en su libro. Jeremías escribe 52 y 5 lamentaciones. Ezequiel escribe 48. Daniel escribe 12 capítulos. Pero hay 12 profetas que se llaman menores. Y de esos, el que menos escribió fue Abdías, un capitulito. Y Ageo, 2 capitulitos. Y algunos por ahí como Joel, como Habacuc, Sofonías, por ahí ya 3 capitulitos. Otros de a 4. Pero Abdías fue el que menos escribió, un capitulito. Pero al menos Abdías tiene un capitulito en la Biblia. Pregunta: ¿cuántos libros escribió Juan el Bautista en la Biblia? ¿Cuántos capítulos escribió Juan el Bautista en la Biblia? ¿Cuántos versículos escribió Juan el Bautista en la Biblia? Juan no escribió ni una A en la Biblia. Y Jesús lo llama ¿cómo? El mayor de los profetas. Y no escribió nada. O sea que no necesita escribir, hermanos, ni siquiera un versículo para ser el mayor profeta aquí. Ahora, si Juan no escribe nada, entonces les voy a hacer la pregunta: ¿qué profetizó Juan? Si Jesús lo llama el mayor de los profetas, algo tuvo que haber profetizado. Oye, hermanos, y yo me pongo a estudiar y yo encuentro que Juan no profetizó nada tampoco. Juan no profetizó nada. Pero encuentro un texto en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y aquí hay algo interesante. Aquí hay algo interesante. Y hay una palabrita clave que hay que analizar aquí. Juan 1, 29. Aquí hay una palabrita clave que hay que saber analizar. Juan 1, 29. Miren lo que dice Juan 1, 29. El siguiente día, ¿qué cosa? El siguiente día vio, repitan esa palabrita, vio. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora lea el 36, pase del 29 al 36. ¿Y qué dice ahí? ¿Y qué, hermanos? Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Hermano, me colocan atención aquí. Me colocan atención aquí. Aquí hay 2 palabras claves en esos 2 versículos. En el 29, Juan vio. En el 36, y mirando. Pregunta: ¿Moisés vio? Moisés escribió, pero no vio. ¿Y los profetas vieron? Escribieron, pero no vieron. ¿Y los autores de los salmos vieron?
No, ninguno. Juan toma a Jesús, trae a Jesús ante el pueblo. ¿Y qué le dice al pueblo? Mírenlo, aquí está. ¿Quieren saber quién es del que escribió Moisés los salmos y los profetas? ¿Quieren saber? Mírenlo aquí. A Juan le cupo el privilegio de presentar, de bautizar al Redentor. A aquel que la ley, los salmos y los profetas, ¿qué cosa? Habían anunciado. Habían anunciado. Por eso la ley y los profetas profetizaron hasta Juan, porque Juan ya no iba a profetizar nada. Juan iba a presentar en persona, en la realidad, ahí, aquí está, mírenlo, aquí está, véanlo. Por eso es el mayor profeta. En el profeta Juan se reúne todas las profecías de la ley, de los salmos y los profetas. En él se condensa todo para decir, aquí está el que anunció la ley, los salmos y los profetas. ¿Estamos entendiendo eso? Por eso la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Porque Juan ya no iba a ¿qué? Juan ya no iba a profetizar nada. Juan iba a presentar en persona a aquel que la ley, los salmos y los profetas habían anunciado. En Juan se cumplió lo que el Señor Jesús dijo más adelante. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Hermano, tremendo privilegio que tuvo Juan aquí. Por eso es el mayor profeta. Y por eso los otros profetas profetizaron hasta Juan. Porque Juan ya no profetiza. Juan presenta en persona al que ¿qué? Al que los otros habían profetizado. Hermanos, ¿quedó claro hasta ahí? Vamos bien hasta ahí. Pero hay algo interesante, hay algo curioso que el Señor Jesús dijo del profeta Juan. ¿Qué fue? Vamos a Mateo, el capítulo 11. Voy a leer el 13, que ya lo leímos. Pero ahora voy a leer el 14. Le voy a agregar el 14. En Mateo 11, los versículos 13 y 14, mire lo que dice. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea que ya entendimos qué quiere decir eso. ¿Cierto? Ya vimos qué quiere decir la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Ya vimos eso. Que no tiene nada que ver con los 10 mandamientos, absolutamente. No, tiene que ver es que todo lo del Antiguo Testamento profetizaba hasta Juan, porque Juan haría presente todo eso en aquel que vio y lo presentó ante el pueblo. Pero mire lo que dice el verso 14. Verso 14. Y si queréis recibirlo, él es aquel que, Elías que qué, que había de venir. Hermanos, ¿dónde decía que iba a venir un Elías? Malaquías 4:5, el primer texto que leímos esta noche. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que qué, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Y ahora el Señor dice, y si lo quieren recibir, él es aquel que, Elías que había de venir. Me imagino que los oyentes de Jesús de una vez se imaginaron, uy, este es el profeta Elías, el tisbita. Como fue llevado al cielo en un carro de fuego, o sea que Juan el Bautista es Elías que bajó de allá. Juan el Bautista es Elías encarnado. Y si vamos a Mateo 17, tema que mañana Dios mediante vamos a aclarar mejor. Mateo 17. En el versículo 11 Jesús dice, respondiendo Jesús les dijo, mañana les voy a aclarar Dios mediante por qué ellos preguntaron esto. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. 12. Mas os digo que Elías ¿qué? Ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Ahora lea el 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado ¿de quién? De Juan el Bautista. Hermanos, colóquenme atención aquí. 2 veces. Mateo 11:14. Y si lo quieren recibir, ya lo leímos. Colóquenme atención aquí, ya lo leímos. Mateo 11:14. Y si queréis recibirlo, él es ¿quién?
aquel Elías que había de venir. Y Mateo 17:11, a la verdad Elías vendrá primero, mas os digo que Elías ya vino, no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. 2 veces Jesús dijo que Juan era ¿quién? Elías. ¿Y qué decía Malaquías 4:5? Que Dios iba a enviar al profeta Elías. Y los escribas y los dirigentes de Israel que enseñaban que el profeta Elías iba a bajar del cielo antes que ¿qué? Que viniera el Mesías. Eso era lo que ellos enseñaban. Mire lo que los discípulos preguntaron en el verso 10. Lea el 10. Ahí, Mateo 17:10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Vea, interesante la pregunta. Y Jesús les dice, es que Elías ya vino. ¿Y de quién estaba hablando? De Juan el Bautista. De Juan el Bautista. Es más, ¿cómo vestía Juan el Bautista? ¿Cómo vestía Juan? Léase Mateo 3:4, léase Mateo 3:4, así rapidito. Como usted, el pastor sí me dijo, usted puede ir, hermano, dígale 50 citas que ellos buscan rápido. Y por eso vengo confiado. Mateo 3:4, y así va a ser toda la semana, ¿oyó? Hermano, ¿así va a ser toda la semana? Sí. Buscando rápido. Mateo 3:4, mira lo que dice. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. ¿Cómo vestía Juan? Con pelo de camello y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Oiga, hermanos, ¿quién vestía así en el Antiguo Testamento? Busquen Segunda de Reyes, capítulo 1. Peguen la idita hasta allá rápido. Segunda de Reyes, el capítulo 1. Y miren lo que dice Segunda de Reyes 1. Ustedes dicen que se fueron campeones de busque rápido en la Biblia, me dijeron. Entonces, aquí aprovecho yo eso. Segunda de Reyes, capítulo 1. Aquí el rey Ocosías hace una pregunta a sus siervos. Mira la pregunta que hace en Segunda de Reyes 1:7. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía, ¿qué, hermanos? Vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. ¿Cómo vestía Juan? Igualito a Elías. ¿Cómo vestía Elías? Igualito a Juan. ¿Y qué dice el Señor Jesús en Mateo 11:14 y en Mateo 17:11-13? ¿Qué dice Jesús? Que Juan es el profeta Elías. Entonces nosotros podemos esta noche concluir aquí, oramos y nos vamos. Juan es el profeta ¿qué? Elías. Ah, qué interesante eso. Podemos cerrar la Biblia, oramos y nos vamos, porque venimos desde las Américas. Eso está, mejor dicho, jurgo lejos la cosa aquí. De aquí hasta allá. Y vengo viajando, Villavicencio. Estoy cansado y hermano me pegó mi caminata buena. Pero hay un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema está Juan 1:19. Busquen Juan, capítulo 1 y el versículo 19. Y como ya ustedes buscan rápido, hermanos, lo estoy esperando hace rato. San Juan 1:19. ¿Ya estuvo? ¿Ya estuvo? Bien. Miren lo que dice Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Qué dijo? No soy. ¿Eres tú el profeta? Refiriéndose con eso a Moisés. Y respondió, no. Verso 25, pase al 25. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta?
Hermanos, colóquenme atención aquí. Le preguntaron a Juan, ¿eres tú Elías? ¿Y qué dijo Juan? No. ¿Pero qué dijo Jesús? ¿Qué? Sí, ¿al fin qué? ¿Al fin qué? Alguno de los dos aquí está diciendo mentiras. Porque Jesús dice que Juan es Elías. Le preguntan a Juan y él dice que no. ¿Y a quién le cree más usted? ¿A Jesús o a Juan? Entonces Juan es un mentiroso, hermanos. Si usted le cree más a Jesús, entonces Juan es un mentiroso. Pero el Señor Jesús dice, Él es Elías. Juan dice, yo no soy Elías. O debe ser que aquí hay una equivocación. O debe ser que alguno de los dos está diciendo mentiras. O debe ser que cuando Jesús dijo que Juan era Elías, lo dijo con otro sentido. ¿Será eso? Miremos con qué sentido lo dijo. Nos vamos a Lucas 1. Vámonos a Lucas, el capítulo 1. Voy a leer rápido, hermanos. Eso también me dijo el pastor. Esos son campeones en lectura rápida. Listo, mejor. Hay un dicho vulgar por ahí que dice que entre más bravo el toro, mejor la corrida. El pastor me dijo, allá para buscar y leer rápido, eso mejor. Entonces leamos rápido. Lucas 1:5. Yo me detengo donde me quiero detener. Mientras tanto, voy a leer rápido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Un sacerdote llamado Zacarías. Su mujer era las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios. Andaban irreprensibles en todos los mandamientos, ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era ¿qué? Estéril. Y ambos eran ya de ¿qué? De edad avanzada. El verso 18 dice, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Entonces en el verso 8 dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Colóquenme atención aquí. Está Zacarías, está ofreciendo el incienso. De pronto le aparece un ángel a la derecha. Y si el ángel se le aparece a la derecha, es una buena señal. Le trae un buen mensaje. Pero él se asusta. Y es que, hermanos, que se le aparezca a uno un ángel. Uno que se va a poner a ponerle cuidado si es a la derecha, a la izquierda, atrás, adelante, arriba, no sé qué. El caso fue que él vio ese ángel y se asustó. Y el ángel le dice en el versículo 13, no temas, Zacarías, porque tú ¿qué? Tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elisabet, que tiene dos problemas, ha sido estéril y ya es de edad avanzada, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Colóqueme atención aquí. Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. ¿Cuál? ¿Cuál? Tu oración ha sido oída. ¿Cuál? Hermano, yo digo, ¿será que Zacarías y Elisabet oraban para que el Señor les diera un hijito? Siendo ella estéril y siendo ambos de edad avanzada. Porque si ellos oraban por eso, esa es una fe admirable. A mí se me acerca ahorita una hermana allí de 80 años y el viejito 90 y me dicen, ay hermanito, ore por nosotros, así el Señor nos concede un hijito. Yo le digo, oye hermana, yo voy a orar sí, pero para que el Señor más bien como que les cambie la petición. Pero aquí dice que los dos eran de edad ¿qué? Avanzada, ancianos. Yo imagino que Zacarías, edad avanzada, sería unos 90 años. Y Elisabet por ahí de 80, me imagino. Y para más ella estéril. Y viene el ángel y le dice, tu oración ha sido oída. Y tu mujer te dará a luz un hijo.
Vaya, milagro de milagros, cosas extraordinarias. Y es que ahí más adelante el verso 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. El Señor se sale de lo común. ¿Acaso no habían muchas muchachas jóvenes en Israel por las que pudiera nacer Juan el Bautista? Pero como que nadie más estaba orando, hermanos. Ya a esa parejita, Dios les concedió ese don. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Verso 14. Lean el 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Aquí hay una diferencia con Jesús. Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu Santo, pero Jesús iba a ser engendrado por el Espíritu Santo. Va más allá todavía. Versículo 16. Ese niño Juan hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de ¿quién? Por ahí va el asunto de Elías. No era que Juan fuera el profeta Elías, sino que venía, dice aquí, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia a los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hermanos, aquí va a venir Juan con un poder especial. Y si miramos un poquito Lucas 3, sin ir tan lejos, Lucas 3, mire lo que dice el verso 7. Mire lo que dice Lucas 3:7. Y Juan decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Oye, aquí a Juan como que se le da la mano. ¿Qué es eso de decir a la gente generación de víboras? El verso 10. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo le dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Mira el 14. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Qué interesante eso. Y en el verso 17 dice: su aventador está en su mano y limpiará su era. ¿Sabe? Hablando de esto escatológicamente hacia los tiempos finales, ¿sabe a qué refiere eso? Su aventador está en su mano y limpiará su era, al juicio investigador. Y recogerá el trigo en su granero. ¿Sabe a qué refiere eso? A la segunda venida de Cristo. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Sabe a qué refiere eso? Al fin del milenio. O sea, el mensaje de Juan es un mensaje integral, abarca todo, desde la primera venida de Cristo hasta el fin del milenio. Y entonces en el verso 18 dice: con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo que, hermanos, siendo que reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Colóqueme atención aquí. O sea que Juan, ¿qué era? Era un predicador, hermanos, de esos bravos. Ese no le ponía misterio decir las cosas. Al que andaba mal, se lo decía. Y al punto. A los soldados, no extorsionen y no cobren más de lo que es justo. A Herodes, ¿usted qué hace, hijo? Con la mujer de su hermano. A la gente, denle una túnica al que no tiene y denle de comer al que no tiene. Y a los hipócritas, generación de víboras. Tremendo. Quiere decir que el primer Elías, el de Primera Reyes 17 hasta Segunda Reyes 2, que en realidad su ministerio es corto, también habló, hermanos, poderosamente. Y ese primer Elías tenía un celo por el Señor
que cuando veía al pueblo en apostasía prefería morirse para no ver eso. Y Juan el Bautista, este segundo Elías, también tiene un celo por Dios muy tremendo. Por eso le llama el segundo Elías. Y volviendo a Lucas 1, en el verso 18, Lucas 1, 18, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea, esto es lo curioso de la fe, el contraste de la fe. Zacarías y su mujer estaban orando por un hijo. Cuando viene el ángel les dice: se les va a dar el hijo. Ahora no cree. Sí, ahí no creyó. ¿En qué conoceré esto? Y entonces en el verso 19, respondiendo el ángel, le dijo: yo soy quien, Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿A quién envió el Señor a decirle a Zacarías que van a ser Juan? ¿A quién envió? Dice el verso 19, al ángel Gabriel. Al ángel Gabriel. Pregunta: ¿por qué Dios envió a Gabriel? El que me diga eso, le doy un premio. Voy, pues ya. Porque lo que viene esta semana es bravo, hermanos. Viene esta semana es bravo. Aquí va a sufrir, el que venga esta semana va a sufrir aquí. Porque Gabriel es uno de los ángeles. No sé el cargo que, no estoy seguro del cargo que tiene, pero es de más importancia. Sí, parece que está ocupando el lugar del cual cayó Lucifer. Y Lucifer era querubín cubridor. Pero escuchen bien. Ustedes se acuerdan que en Daniel capítulo 8, Daniel contempló un carnero, en Daniel 8, 3, 4. Y en Daniel 8, 5, 6, 7, 8 contempló un macho cabrío. ¿Se acuerdan? Y que ese macho cabrío tenía un cuerno notable y fue quebrantado. Y en su lugar salieron 4. ¿Se acuerdan de eso? Y que de uno de los 4 lugares hacia donde se extendieron esos 4 cuernos salió un cuerno pequeño. ¿Se acuerdan de todo eso? Y que ese cuerno pequeño en Daniel 8:13 echa por tierra el continuo y el santuario. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces un santo le pregunta a otro santo: ¿hasta cuándo ese cuerno pequeño va a durar echando por tierra el continuo y el santuario? Y se le dijo: hasta 2300 tardes mañana luego el santuario será purificado. Y hasta ahí dura la visión en Daniel 8, 1 al 14. Pero luego en el verso 16 Daniel escucha que alguien dice: Gabriel, explica la visión. ¿Quién le explicó la visión a Daniel en Daniel 8? Gabriel. Y viene Gabriel y le dice a Daniel: mire Daniel, póngale cuidado. El carnero en Daniel 8:20 es Medo-Persia. El macho cabrío en Daniel 8:21, 22 es Grecia. El cuerno notable es el rey primero, Alejandro. Los 4 cuernos que se van a levantar 4 generales de ahí: Casandro, encima, José Luco y Ptolomeo. El cuerno pequeño, Roma, en sus 2 fases, pagana y papal. No, ahí. En Daniel 7, el cuerno pequeño representa a la Roma pagana la bestia espantosa, Roma pagana, cuerno pequeño, Roma papal. O sea, en Daniel 7 hay 2 símbolos para las 2 Romas, pero en Daniel 8 hay un solo símbolo para las 2 Romas. Cuando llega la explicación de las 2300 tardes y mañanas, a mí me dan ganas de que busquen Daniel 8:26, hermanos. Quisiera pasársela por alta, pero me dan ganas que busquen Daniel 8:26. Cuando lo tengan, por favor, no lo lean, me dicen. ¿Ya? Lean Daniel 8:14, rápido, Daniel 8:14, leanlo rápido. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Pasa el 26, rápido, del 14 al 26. La visión de las tardes y mañanas que acaban de leer el 14 es verdadera. Y tú, Daniel, guarda la visión porque es para muchos días. Y mira lo que dice. Y yo, Daniel, hermanos, mira lo que dice el 27. Lean el 27, por favor. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Me colocan atención aquí. En Daniel 8:14. Es decir, en Daniel 8 hay 2 visiones.
Una que Daniel vio y otra que oyó. Lo que vio, 5 cosas que vio: carnero, macho cabrío, cuerno notable, 4 cuernos, cuerno pequeño, eso se le explicó. Lo que oyó, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario era purificado, eso no se le explicó. Y por eso Daniel 8:26 dice: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Como quien dice, eso de los 2300 tardes y mañanas ahora no se le va a explicar, Daniel. Y por eso el verso 27 dice: yo, Daniel, quedé quebrantado, estuve enfermo algunos días, cuando convalecí estaba espantado a causa de la visión, atendido eso de rey, y estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. Hermanos, una pregunta: ¿qué quedó en Daniel 8 que Daniel no entendió? ¿Qué quedó sin explicar? Las 2300 tardes y mañanas. Escuchen bien, escuchen bien. Como eso quedó sin explicar y Daniel no entendió, pasaron 13 años. 13. Y en Daniel 9, que ya terminó Babilonia y empieza Medo-Persia. En Daniel 9:1 ya estamos en el año primero de Darío y de Asuero, el rey de los medos, que vino a ser sobre el reino de los caldeos. Ya estamos en la época de Medo-Persia. En el año primero de su reinado, dice Daniel 9:2, yo, Daniel, miré atentamente las palabras de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor, dice el verso 3, buscándole en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Coloque mi atención aquí. ¿Con qué termina Daniel 8? ¿Con que Daniel qué? No entendía. ¿Qué no entendía? Las 2300 tardes y mañanas. ¿Quién le dijo a Daniel: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y guarda la visión? ¿Sabe qué quiere decir guarda la visión? Por ahora los 2300 días no se le ¿qué? No se le va a explicar. ¿Quién dijo eso? El ángel Gabriel. Como no entendió eso, Daniel en Daniel 9:2 se pone a estudiar. Y en Daniel 9:3 se pone a orar. Y en el verso 4 empieza la oración. Y esa oración va hasta el versículo 19. El verso 20 dice: aún estaba hablando, llorando y confesando el pecado de mi pueblo de Israel, mi pecado, el pecado del pueblo de Israel. Aún estaba hablando en oración, dice el verso 21, cuando el varón, ¿qué? Gabriel. ¿Quién vuelve a aparecer ahí? Gabriel. Hermanos, ¿quién le había explicado Daniel 8? Gabriel. ¿Quién le dijo en Daniel 8? Por ahora no se le va a explicar los 2300 días. Gabriel. Y ahora viene Daniel 8, y mira lo que le dice Gabriel, perdón, en Gabriel 9, mira lo que dice Gabriel en el verso 23. Desde el principio de tu ruego fue dada la orden, yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy llamado. Entiende pues la orden, y entiende la visión. ¿Cómo terminó Daniel 8:27? Y no entendía. ¿Qué le dice en el verso 23? Entiende la visión. O sea, Daniel 9:23 es la continuación perfecta de Daniel 8:27. Daniel 9:23 debería estar en un Daniel 8:28. Daniel 8:27, espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel 9:23, entiende la orden y entiende la visión. Como quien dice, póngale cuidado, le voy a explicar lo que no entendió. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? La pregunta clave aquí es: ¿quién le dijo en Daniel 8? Los 2300 días, por ahora no se lo explico. Gabriel. Ahora, ¿quién le dice en Daniel 9:23? Póngale cuidado, que le voy a explicar los 2030 días. Gabriel. Gabriel es el protagonista. Ahí está Gabriel. Mire cómo empieza la explicación de los 2300 días. Verso 24. Miren Daniel 9:24. 70 semanas están descontadas, o determinadas, o cortadas. Descontadas. ¿De dónde están descontadas? De lo que le está explicando, de los 2300 días. Y 70 semanas, ya sabemos, hermanos, que son 490 años. Pero miren lo que dice el verso 25. Uy, el versículo 25 está la clave de esto. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, o sea, del decreto, para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta. Esa palabra, hasta. ¿Cómo entiende usted hasta? Hasta es la palabra clave ahí. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe? Mesías príncipe. Pregunta: ¿quién es el príncipe?
es el Señor Jesús. Y príncipe, hasta el Mesías, príncipe. Príncipe es Jesús. ¿Y Mesías qué quiere decir? Hasta el Mesías príncipe. ¿Qué es Mesías? ¿Sabe qué quiere decir Mesías? Mesías es en el idioma hebreo, en el Antiguo Testamento, Mesías. Pero en el idioma griego, en el Nuevo Testamento, el equivalente a Mesías es Cristo. Cuando le decían a Jesús, tú eres el Cristo, le estaban diciendo, tú eres el Mesías. Decirle, tú eres el Mesías, era decirle, tú eres el Cristo. Es lo mismo. En Juan 1:41 dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Es lo mismo. Hermano, o sea que Mesías quiere decir Cristo. Sí. ¿Y qué quiere decir Mesías en hebreo o Cristo en griego? ¿Qué significa eso? Significa el ungido. ¿El qué? El ungido. Y nota lo que dice, colóqueme atención aquí. Sabe pues, se entiende, que desde la salida del decreto para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Quién era el príncipe? Jesús. ¿Y cuándo fue Mesías? O sea, ¿cuándo fue ungido? ¿Cuándo fue ungido? ¿Cuándo fue ungido Jesús? ¿Al príncipe? Fue ungido cuando Juan lo bautizó. ¿Quién anunció que Jesús sería bautizado y ungido? ¿Quién anunció? ¿Quién lo profetizó? ¿Quién lo dijo? Gabriel. Gabriel es el que le dice en Daniel 9:25, hasta el Mesías príncipe. Gabriel fue el que le dijo a Daniel que Jesús, el príncipe, sería bautizado y ungido. ¿Sí me va a entender? Fue Gabriel, no fue otro. Y cuando se acerca lo que dice Gálatas 4:4, pero venido el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando va llegando ya el momento del Mesías príncipe, antes de que nazca, pero está acercando el tiempo, ahora Dios ya está preparando el hombre preciso para eso. ¿Sí me va a entender? Cuando está a punto de cumplirse lo que Gabriel profetizó en Daniel 9:25, Mesías príncipe, cuando ya está a punto de cumplirse ese periodo, otra vez el Señor manda a Gabriel a decirle a Zacarías que van a ser el que va a cumplir la profecía de bautizar para que el príncipe sea ungido. Por eso tenía que ser ¿quién? Gabriel. Ahora sí entendí por qué tenía que ser Gabriel. Si usted me hubiera dicho todo eso, ya se estaba yendo, hermano. Pero como no dijo nada, le tuvo que quedarse aquí toda la semana. Entonces viene Gabriel y le dice a Zacarías, usted y su esposa van a tener un hijo y lo van a llamar Juan. Y tenía que ser Gabriel, porque era el que había anunciado que ese niño era, o sea, él era el que le ha dicho a Daniel que un día él tenía que ser bautizado y ungido, el príncipe. Y por eso yo creo que cuando la gente vio que Gabriel le había hablado a Zacarías, dijeron, uy, o sea que estará a punto de cumplirse Daniel 9:25, porque el que profetizó Daniel 9:25 fue Gabriel. Debe ser que está a punto de cumplirse eso. Con la venida de Gabriel, como que eso despertó curiosidad en cuanto a Daniel 9. ¿Vamos bien? Vamos bien. Entonces, hermanos, colóquenme bien atención. El Señor Jesús dice que Juan es ¿quién? Elías. Pero Lucas 1 lo aclara, que no es que Juan fuera Elías, el profeta que fue llevado al cielo. No. Sino que lo llamó Elías porque vendría ¿con qué? Con el Espíritu y el poder de Elías. Pero quiero llevarlos a Marcos 9. Vamos a leer un par de textos y quedamos despedidos por esta noche. A medida que vayamos avanzando de aquí para allá, esto se va a ir poniendo, hermanos, más. Por dicho, hoy estamos tomando, ¿ustedes saben qué changua? La changuita, un caldito ahí suavecito ahí. Hay una changua que se llama caballuna. Le echan solo cebollitas, cilantrico y sal.
ni leche. Hoy estamos tomando changua caballuna. Mañana ya le vamos a agregar papita. Ahí poniendo cada vez más pesadito. Por ahí a partir del miércoles esto empieza a convertirse en bandeja paisa, hermanos. Pesado, pesado. Así que toca estar viniendo y toca venir porque esto se va a ir poniendo más intenso cada día. Yo le leo un texto de Marcos 9. Marcos 9. Voy a leer lo que dice el verso 11. Lo que dice el verso 11 ya lo leímos en Mateo 17, 11 al 13. Pero lo voy a leer aquí otra vez. Marcos 9, 11. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad, ¿qué cosa? Vendrá primero. ¿En qué tiempo está esa palabra? ¿Ah? Vendrá. Futuro. Elías a la verdad vendrá primero. ¿Y qué? Y restaurará todas las cosas. Y mira lo que dice el verso 13. Pero os digo que Elías, ¿qué? Ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿Quién era ese Elías que ya vino y le hicieron todo lo que quisieron? Según Mateo 17, 11 al 13. Juan el Bautista. O sea, aquí el Señor Jesús está usando un juego de palabras. En el versículo 12 dice, Elías vendrá y ¿qué? Y restaurará. O sea que aquí debe estar hablando de un tercer Elías. Porque cuando en el verso 13 dice, Elías ya vino, y estaba hablando de Juan, no puede estar hablando de Juan porque habla de Juan ya pasado. Pero os digo que Elías ya vino. O sea que Juan es el segundo Elías. Pero cuando en el versículo 12 dice, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, tiene que estar hablando de un tercer Elías. ¿Me estoy haciendo entender o no? ¿A ustedes les dijeron cómo llamar esta semana conferencias? ¿Los qué? Los tres Elías. Y Jesús dice, Elías vendrá y restaurará. O sea que tiene forzosamente que estar hablando de un tercer Elías. Porque el segundo ya vino y le hicieron todo lo que quisieron. Juan. Entonces, hermanos, uno se pregunta, ¿y quién es ese tercer Elías? ¿Ya vino? ¿O va a venir? ¿Qué dice? ¿Saben cuándo vamos a estudiar quién es ya a capela? ¿Sabe cuándo vamos a estudiar quién es el tercer Elías? El miércoles de la noche. ¿Hasta el miércoles? Sí, hasta el miércoles. Y mañana y el martes vamos a colocar bases, más bases, para que entendamos clarísimo quién es el tercer Elías. ¿Entendimos, queridos? ¿Entendimos? Entonces ya hubo un segundo Elías, Juan. Pero viene un ¿qué? Un tercer Elías. ¿Irá a venir? ¿O ya vino? A lo mejor vendrá, ¿cierto? O a lo mejor ya vino. De eso vamos a estudiar en esta semana. Así que, queridos, lo único que yo digo es que cuando hable el tercer Elías, esto va a ser duro. Y la Biblia dice en Hechos 13 que Dios envió a Juan al pueblo de Israel. O sea que a mí me da la impresión. Noten que Juan el Bautista, ¿a quién fue enviado? A Israel. Las multitudes venían a él y eran bautizadas y todo eso. Y el mensaje de Juan era claro y era duro. O sea que debe, no sé,
Si Jesús habló de un Elías futuro que vendrá y restaurará, debe ser, hermanos, que debe haber algo por ahí, hermanos, que nos va a hablar duro y nos va a pegar una sacudida. Pero que viene, viene. Ese es el anuncio. Entonces quedemos hasta aquí. ¿Quién es el segundo Elías? Juan el Bautista. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro eso? Ojalá que así como muchos del pueblo de Israel escucharon el mensaje de Juan, nosotros también en esta época escuchemos, hermanos, el mensaje de amonestación que Dios está enviando a su pueblo, a cada uno de sus hijos, a cada hogar, a cada familia. Es que Malaquías 4:6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mañana 6:45 le esperamos. Ojalá que a las 7 pudiéramos empezar para salir a tiempo. Vamos a inclinar el rostro, por favor, ahí sentaditos. No vamos a cantar, ya vamos a terminar. Quedamos despedidos. Si pueden llamar a otros hermanos, llámenlos. Pero por favor, que no pierdan estos temas. Necesitan estos temas. Oremos. Nuestro bendito Padre Celestial, agradecemos la oportunidad que nos ha dado en esta noche de reunirnos en este lugar para escudriñar su santa palabra. Gracias por el mensaje de Juan el Bautista. Gracias, Señor, porque tú estás pendiente de tu pueblo, de tu iglesia. Como decía la lección de hoy, tú has estado presente a través de la historia, comunicándote con los seres humanos. No nos ha abandonado. Conoce nuestra vida, nuestra necesidad, nuestras necesidades. Conoce nuestras dificultades, nuestras luchas. Sabes quiénes somos, cómo somos. Y te suplicamos, Señor, que en tu misericordia no nos abandones. Ayúdanos a entender los grandes mensajes de la Biblia y a prepararnos, Señor, para el pronto regreso de su Hijo amado, Cristo Jesús. Señor, bendiga esta congregación, bendiga esta iglesia, bendiga la iglesia adventista en el mundo entero, cada familia, cada hogar, esposos, padres, hijos, y que haya un reavivamiento y una reforma espiritual dentro de tu iglesia en estos tiempos. Gracias por habernos traído y gracias por acompañarnos y protegernos. Llévanos con tu preciosa bendición. Lo pedimos en el nombre y en los méritos de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y feliz noche para todos. Nos vemos mañana, Dios mediante.